de compartir tu palabra. Dame ánimo, dame denuedo y humildad, y también a la congregación y a los que vienen por primera vez. Muchas gracias. Amén. Ese es un segundo mensaje que vamos a compartir de el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Y algo estaba pasando en los días de Malaquías. Algo estaba pasando. Y yo quiero ilustrar esto que estaba pasando con una historia. Se cuenta la historia de un profesor que tenía un grupo de niños y él los instruyó cómo debían de tratarse los unos a los otros, cómo debían de ser fieles los unos a los otros, amándose y respetándose. Y había un niño de esos niños, que siempre le traía regalitos al profesor. Siempre le traía regalos al profesor, pero este niño maltrataba a los demás niños. Y así pasó por mucho tiempo, y un día el profesor le dijo que ya no iba a recibirle más sus regalos. Y el niño le dijo, pero ¿por qué, profesor, si yo lo hago con mucho amor? Y el profesor le dijo, porque no puedo aceptar regalo de alguien que está lastimando a los que prometió tratar con respeto. Tus acciones, le dijo el profesor, contradicen tus regalos. Eso mismo estaba pasando en el pueblo de Israel. Ellos continuaban con su vida religiosa, ofreciendo ofrendas, diezmando, ofrendando, pero su comportamiento entre ellos era un comportamiento de infidelidad. Por eso es que en Malaquías 2:1 dice, así que no miraré más a la ofrenda para aceptar con gusto de vuestra mano. Dice Dios, ahí las van a traer, pero yo no voy a agradarme, yo no las recibo, dice el Señor. Hermanos, yo me propongo algo en esta mañana, y esto es bien importante, porque esto que yo me propongo, con la ayuda del Señor, voy a revisarlo al final del mensaje si se logró. Yo me propongo, hermanos, en esta prédica, convencerle a usted de que solo cuando hay verdadero nuevo nacimiento en el corazón, solo cuando verdaderamente Cristo ha nacido en el corazón, de verdad, hay verdadero temor para ser fieles a Dios y a los demás. Eso es lo que yo me propongo, que solamente cuando convencerle a usted de que en el esfuerzo humano no podemos, solo cuando hay un verdadero nuevo nacimiento dentro del corazón, aparte de religión, solo cuando hay verdadero nuevo nacimiento dentro del corazón, ese nuevo nacimiento es lo único que nos da la capacidad para ser fieles a Dios y ser fieles a los demás. Estamos en la tercera disputa.
Nosotros hablábamos la vez pasada que el libro de Malaquías son seis disputas. ¿Y qué es una disputa? Dios acusa, el pueblo se defiende de la acusación y Dios nuevamente afirma, comprueba lo que está pasando. Esa es una disputa, un diálogo en el cual Dios afirma y dice, ustedes son infieles. El pueblo dice, no, no somos infieles. Y Dios dice, son infieles por esto y esto y esto. Esa es una disputa. Entonces, ¿cuál es la acusación de Dios? La acusación de Dios contra Judá es que ellos han traicionado el pacto. ¿Qué han hecho ellos, hermano? Han traicionado el pacto matrimonial. Se dirige a los matrimonios. Y han mezclado su fe al casarse con mujeres idólatras. El pueblo se queja. Y el pueblo dice, ¿y por qué es que Dios no acepta nuestras ofrendas? ¿Por qué es que nos sentimos tan mal? ¿Por qué es que no hay gozo en nosotros? ¿Y por qué a través de Malaquías dice que Dios no acepta las ofrendas? Y entonces Dios dice, porque ellos han sido infieles a la mujer de su juventud. Han roto el pacto matrimonial. Y entonces, cuando Dios habla de su pacto, ustedes han roto mi pacto, ¿a qué se refiere, hermanos? Les voy a poner un ejemplo. Dios se le presenta a Israel como un marido. ¿Cómo se le presenta? Como un esposo. Y Dios le dice, ustedes van a ser mi esposa, al pueblo de Israel, y vamos a hacer un pacto. El pacto son los 10 mandamientos. Así que yo me comprometo, ¿verdad? Y ustedes se comprometen en ser fiel a ese pacto. Uno de los primeros compromisos es que ustedes no van a tener otro marido. Yo voy a ser el único marido. Yo voy a ser su único Dios. No tengan otros dioses. No me ofendan, dice Dios. Guarden mi pacto. Guarden los 10 mandamientos. Israel falló. Adrede, en la cara lo hacían. Entonces, veamos lo que dice el versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. Así se dirige Dios al pueblo. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿Acaso yo no soy un mismo Padre de usted? Todos ustedes, les dice Dios, son mis hijos. ¿No nos ha creado un mismo Dios? Dice, yo soy su creador, hombre. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente? ¿Por qué nos traicionamos el uno contra el otro? Profanando el pacto de nuestros padres. Y cuando yo me refiero al pacto de nuestros padres, ya le hablé. ¿A qué pacto me refiero? ¿Qué les recuerda a Dios en este versículo? Que ellos son una familia espiritual, descendientes de un mismo padre, que Él es el papá de ellos. Que ellos no son cualquier pueblo, pues. Tienen un padre, un creador. Y entonces, este versículo introduce al versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11?
prevaricó Judá. Y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, dice el Señor. Porque Judá ha profanado el santuario, o sea, el santuario, el lugar santo, el templo. Dios ama al templo, la santidad, que vengan con corazones puros, no perfectos, pero con corazones puros a adorar a Dios. ¿Y cuál ha sido el problema? Los hombres que me adoran se casaron con hijas de dioses extraños. O sea, se divorciaban de la mujer de su juventud. Y por razones de ellos, decía, ella ya no. Por defecto de ella, ya no. Están más bonitas las idólatras. Las mundanas son más amables. Y se casó con hija de Dios extraño. ¿Cuál es el primer pecado que aparece acá? Judá se ha contaminado. Los hombres se estaban casando, como ya dije, con hijas de dioses extraños. Y eso rompía el pacto. Los 10 mandamientos. Y entonces Dios anuncia en el versículo 12 que va a haber un juicio. Jehová cortará de la tierra, de las tiendas de Jacob, al hombre que hiciere esto. Dios lo va a cortar. Al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Dios anuncia juicio. Versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Dios va a hacer esto? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Por qué Dios nos va a castigar? ¿Por qué Dios va a enjuiciarnos? Y Dios les dice, yo fui testigo cuando ustedes se casaron. Jehová ha atestiguado, Él fue testigo. Eso es Jehová. Dios ha sido un testigo. Dios vio las promesas, el pacto que tú le hiciste a la mujer de tu juventud. El matrimonio no es solo entre dos personas, es delante de Dios. Aunque usted lo realice delante de un abogado, fíjese. Yo quiero que usted sepa eso. Porque yo a veces oficio bodas, la ceremonia, y dice el abogado se siente un poco ahí como que yo soy el que caso. No, él es el que está casando. Él está casando a las personas porque él tiene autoridad, el alcalde, y eso es delante de Dios. Y la infidelidad en el matrimonio es infidelidad en contra de Dios. Versículo 15. Y aquí nos vamos a detener un poco, porque aquí está el objetivo del matrimonio. Todos los que estamos matrimoniados, aquí podemos ver cuál es el objetivo del matrimonio y de nuestros hijos. Por eso, no debemos de casarnos en yugo desigual. Y si su hijo se casa con yugo desigual, usted dígale, yo siempre serás mi hijo, pero yo no estoy de acuerdo. Yo voy a ir a tu boda, pero no estoy de acuerdo. Amo más la palabra que a ti. Amo más al Señor que a ti. Entonces, versículo 15. ¿No hizo él uno? Habiendo en él abundancia de espíritu. O
sea, Dios pudo haber, ¿verdad? Dios es abundante y pudo haber dicho, bueno, un hombre puede andar con una mujer, con otra y con otra. El límite son 10. Pero Dios dijo, no, 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 no. En el principio no fue así. Dios es abundante, pero dice, ¿no hizo él uno, habiendo abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Dios hizo al matrimonio para que fueran uno. ¿Para que fueran qué? Uno. Génesis 2:24 dice, serán una sola carne. El matrimonio es una obra de Dios que une a dos personas en una unidad profunda. Es una unidad profunda. Imagínense la pega, esas pegas que pegan madera y que una vez la madera pegada, ¡plas! Ya no se puede, ya es que queda como que quedó ensamblada, madera con madera. Y si esa madera usted quiere desensamblarla, se rompe. El matrimonio es una unidad profunda, es una unidad física, una unidad espiritual. Cuando usted se casa con alguien, está uniéndose. Está uniendo su templo con ese templo. ¿Se entendió, hermano? Por eso con la que, si es cristiano, debe de casarse con una cristiana de verdad. No que se va a hacer cristiano. No que haya la posibilidad de que se haga cristiano. Si es cristiana de verdad, no puede casarse con un asistente. Así se lo digo. Porque usted está uniendo su templo, que es morada del Espíritu Santo, con el templo de Él. Y el templo de Él es idólatra. Él ama más a los equipos que a Dios. ¿Se comprende, hermano? O sea, Él ama más al fútbol que a Dios. Él ama más el dinero que a Dios. Él ama más lo material que a Dios. Y esa es la batalla que nosotros tenemos en nuestros corazones. De no amar más, de que esas cosas podemos relacionarnos con ellas. Yo puedo ver partidos, podemos ir a partidos, incluso jugar. Pero todas esas cosas toman un segundo lugar, porque si toman un primer lugar, entonces ya son ídolos. Por esa razón no se puede unir la creencia de él con mi creencia. O sea, hay una unidad espiritual ahí. Usted está uniendo un templo con otro templo. Entonces usted no puede, por ejemplo, si yo no lo dejaría entrar si trae una imagen mía y la pone ahí. Es que nosotros amamos al hermano Job y le vamos a hacer una imagen y lo vamos a adorar. No, no se puede. Traigamos una imagen del apóstol Pablo y le ponemos velas. No se puede. Fuera. Y todos los hermanos acá que conocemos a Dios me apoyarían. Y también ustedes fuera. Vaya, reúnase a un lugar donde, ¿verdad? Cada oveja con su pareja. Entonces, Dios los hizo uno, dice, ustedes son uno físicamente, pero también son espiritualmente. No es una unión humana, es una unión que Dios mismo creó y sostiene. ¿Y por qué Dios hizo esa unidad? ¿Para qué la hizo? ¿Para qué Dios une a un hombre con una mujer? Para una descendencia para Dios. ¿Para qué, hermano? Para que los niños tengan una descendencia para Dios y no una mezcla, pues.
Si algo que yo estaba claro era cuando el Señor me hizo nacer de nuevo, que con una mundana, aunque sea buena, no me casaba. Porque ella para el baile y yo para el culto y esa es la creencia de ella, ¿no? ¿Y los niños para dónde? No en medio, ¿no? Los niños van a buscarla a ella. Que los niños no son nacidos de nuevo y lo que pesa más en ellos los niños es la maldad. Entonces van a seguirla a ella. ¿Por qué Dios hizo esa unidad? ¿Para qué la hizo? Para buscar una descendencia para Dios. ¿Para buscar una descendencia para quién? Para Dios. ¿Qué significa eso? Dios quería hijos criados en la fe bíblica. ¿Qué quería Dios, hermano? Que el matrimonio produjera hijos con una fe bíblica. Dios deseaba a través del matrimonio familias fieles que transmitieran la adoración al único Dios. De generación en generación. Dios buscaba una de esas. Y Dios le dice, ustedes han roto. Dice Dios, no. Matrimonios fieles producen una descendencia fiel. Cuando los hombres abandonan a su esposa de su juventud para unirse a mujeres idólatras, estaban dañando, quebrantando la familia, la fe, y estaban dañando a la próxima generación. Y afectando el plan de Dios para su pueblo. Entonces Dios llama y les dice, no, ustedes deben de vigilar. Y dice, guardaos pues en vuestro espíritu. Fíjese, Dios no les dice, guárdense de lo que hacen. No. Dios dice, guardaos de vuestro espíritu. El problema es en el corazón de ustedes. Y no seáis infieles, dice. Dios señala que la infidelidad nace en el espíritu, en el interior. ¿Dónde nace la infidelidad? En el espíritu, en el interior. En las motivaciones. Antes de que un matrimonio se rompa, antes de que un matrimonio se divorcie, primero se descuida el corazón. El corazón es el nido de los malos pensamientos. Yo no estoy hablando de su corazón, estoy hablando del mío. Gracias a Dios que Dios me ha dado un nuevo corazón. Y hay una pelea ya. Antes de que un matrimonio se rompa, primero se descuida el corazón. Se abandona la fidelidad en lo interior. Por eso dice la Biblia, guardaos en vuestro espíritu. No seáis desleales exteriormente, pero primero guárdense en sus corazones, guárdense, cuídenlo. Dios llama a vigilar el corazón para ser fieles en lo exterior. Y Dios dice, yo hice el matrimonio como una unidad santa para formar familias que honren mi nombre. Por eso cuiden su corazón y no rompan el pacto. Versículo 16.
Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, o sea, el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Por qué Jehová, el Dios de Israel, dice que él aborrece el repudio, el divorcio, hermanos? ¿Por qué lo aborrece? Porque el divorcio destruye lo que él diseñó. ¿Qué hace el divorcio, hermano? Ahora, si alguien ya está divorciado, no estoy acusándolo, es de aquí para allá. Ahora estamos en Cristo, olvídese por un momento ahorita de su antigua vida. ¿Por qué destruye lo que él diseñó como santo, el pacto matrimonial? El matrimonio no es un contrato, hermanos. Un contrato es para 1 año, 2 años, 10 años hacen contratos. Lo más 20 años. Pero el matrimonio no es un contrato, es un pacto. Y entonces, al llevarse a cabo el divorcio, causa violencia, dolor, injusticia, violencia emocional. Cubre de violencia su vestidura el que repudia, dice la palabra. Esta es una imagen fuerte, como si la ropa de la persona quedara ya manchada, pues, heridas. Esta frase muestra el impacto del divorcio injusto. Hay divorcios justos, pero hay un divorcio injusto. Daña a la familia, daña a la esposa, daña a los hijos, daña al mismo que lo practica. Por eso Dios dice, repite, guardaos pues vuestro espíritu y no seáis infieles. Como iglesia, ¿qué creemos en cuanto al divorcio? Te las voy a decir y yo lo digo con autoridad porque está ahí en la palabra. Nadie me puede decir, el hermano Job cree en el divorcio. No, yo creo lo que dice la palabra. Ahí está. Solamente hay 2 causales por las cuales una persona se puede divorciar. Solo 2. Aparte de esas no hay más. Y eso lo dice la palabra de Dios. Una de ellas es por la infidelidad, o sea, la inmoralidad sexual en uno de los cónyuges. Ese cónyuge, hombre o mujer, anda con otra, con otro y no se arrepiente y ahí anda, y ahí anda, y anda. Entonces quiere que la esposa le sirva en casa, pero él anda allá, no. Dice la palabra, Mateo 19:9. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación o inmoralidad sexual, hay un salvo. La mujer fue infiel o el hombre fue infiel y quiere seguir. Entonces, hay un salvo ahí. Y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Esa es una primera causal. Jesús permite el divorcio cuando uno de los cónyuges comete inmoralidad sexual, infidelidad. Este pecado rompe el pacto matrimonial. ¿Y cuál es la otra causal? Cuando uno de los cónyuges o un cónyuge incrédulo abandona al otro y se va para los Estados Unidos, se casa con otra y se va. Entonces la que queda acá, ¿cómo queda? Primera de Corintios 7:15 dice, pero si el incrédulo se separa,
El hombre inconverso dice, no, me voy a separar de esta mujer. Sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. En semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Si un cónyuge que no es creyente decide abandonar al creyente y ya no desea vivir con ella, el creyente no está obligado a permanecer así. Es decir, queda libre. Queda libre. Ahora, como nosotros lo que estamos viendo es no un libro para enseñarnos moralidad, hasta aquí yo no ofendería al predicarle a un musulmán o a un hindú. Aquí no ofendería. Ah, sí, dice él, sí, no, claro. Pero yo lo que quiero es, a través de este pasaje, presentar a Cristo. ¿Qué quiero yo, hermano? ¿Dónde vemos a Cristo en este pasaje? ¿Qué hemos visto? Del 10 al 16. ¿Cómo podemos ver ahí a Cristo? Quiero que me presten mucha atención. Pregunta, hermanos. El pueblo continuaba siendo infiel. ¿Cómo era el pueblo, hermano? Infiel, porque sus corazones eran corruptos. Una inclinación a buscar otra, buscar aquí, buscar allá, buscar aquí. No se saciaba con la mujer de su juventud, buscaba allá. ¿Qué revela esa infidelidad del pueblo de Judá? ¿Qué revela? La infidelidad del pueblo reveló la corrupción profunda de sus corazones. ¿La corrupción qué, hermano? Profunda. Y su necesidad de alguien que fuera perfectamente fiel. O sea, ellos no pudieron guardar los 10 mandamientos. En el primero quedaron descalificados. Entonces, porque su corazón era débil, era corrupto, entonces eso da la pauta porque ellos necesitaban a alguien que los representara ante Dios, que fuera fiel, que no fuera como ellos. Alguien que guardó alguien que guardara los 10 mandamientos a cabalidad. Hermano, yo les hago una pregunta. ¿Quién es aquel que ha guardado los 10 mandamientos a cabalidad? No a media. ¿Quién es aquel, hermano? No se oyó. ¿Quién es, hermano? Cristo. El único mediador entre Dios y los hombres. Esa necesidad que tenía el pueblo, esa corrupción, apunta a Jesucristo, el único totalmente fiel. Y solo al creer en Él, somos transformados. ¿Somos qué, hermano? Somos transformados y capacitados para vivir en fidelidad con Dios y con la mujer de nuestra juventud. Quiero darles una ilustración. Perdone que tomo yo esta ilustración. Una ilustración personal de mi incapacidad humana de ser fiel. En lo personal, cuando no conocía a Cristo, aunque yo era religioso, y lo digo por alguien que puede haber acá, cuando no conocía a Cristo, aunque era un religioso, viví algo muy doloroso. Mis padres murieron a causa de la violencia, fueron asesinados. Eso generó en mí un resentimiento profundo hacia las personas que llevaron a cabo ese asesinato. Por más que intentaba cambiar, no podía perdonar. Mi fuerza, mi disciplina y mis esfuerzos
no lograron transformar mi corazón. Ahí vivía yo, amargado, odiando. Pero a los 14 años, Cristo vino a mi vida. Y Romanos 1:16 dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y ese poder, Cristo en mí, el nuevo nacimiento, hizo lo que yo jamás pude lograr. Quitó el odio, trajo libertad y me dio la capacidad de perdonar a los asesinos. Lo que era imposible para mí, Cristo lo hizo posible. Querido, que solamente eres un religioso, ¿por qué tú llevas años sin poder perdonar? Te pregunto. ¿Por qué tú llevas años y no has podido perdonar? Tienes enemigos de años y te brota. En mi caso, cuando recuerdo todo eso, no vaya a creer que yo, pobrecito yo, y como deseara tener a mi mamá, el día de la madre. No, hermano. Mi mamá está en un lugar mejor. Y todo eso sucedió para bien mío, para la gloria de Dios y para bien mío. Para que en mi orfandad yo pudiera reconocer que hay un padre de huérfanos, de Dios. Ese fue mi desierto. Y yo doy gracias a Dios porque me pasó todo eso. Pero ¿por qué tú llevas años sin poder perdonar? ¿Has estado viviendo en tu esfuerzo humano? ¿Tienes realmente, verdaderamente el nuevo nacimiento? Porque ese es mi objetivo. Eso es lo que yo me he propuesto al final. ¿Qué me propongo con esta ilustración? Mostrar que la fidelidad y transformación del corazón no viene del esfuerzo humano, sino del obrar purificador de Cristo. ¿Se comprendió eso, hermanos? Estoy compartiendo la palabra de Dios. Malaquías 3:2 habla del poder de Cristo para purificar, para lavar de verdad, hermanos. De verdad, Él lava. Cuando te digan, ya te lavaron el cerebro, sí, dígale, Cristo me lo está lavando, dígale. Él está purificando. Malaquías 3:2, mire lo que dice. Leámoslo con detenimiento. Malaquías 3:2. Está hablando de Cristo. Todos aquellos que se encuentren con Él, dice, nadie podrá estar en pie. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Cristo ya vino. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. ¿Cómo es Cristo, hermano? Él quema la basura. Me encanta cuando voy a ese otro lado y le prendo fuego a toda esa basura, ramas y todo, y wow, y se enciende, wow. Me deleito, porque con el fuego, contra el fuego no hay basura que quede en pie. Amén, hermano. Tú puedes ser lascivo, pero no lascivo de que tengas esas inclinaciones, no, lascivo de que llevas a cabo, que no puedes dominar eso. Lujurioso hasta donde. Puede ser lo más vil y no tener dominio sobre eso, sobre la infidelidad, sobre buscar menús en otras revistas. Tú puedes estar ahí, pero yo te digo, Cristo purifica. Cristo nos da el poder de ser esposos
Fieles de verdad, hermanos. Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se asentará para afinar y limpiar la plata. Nosotros somos como plata. En aquel tiempo eran los hijos de Leví, los levitas, los que servían al Señor. Y limpiará a los hijos de Leví, los limpiará, afinándolos como a oro y como a plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda en justicia. ¿Saben por qué esta reunión es mejor que el estadio donde juegan esas grandes ligas? Yo sé que algunos, si ponemos un estadio donde juegan esos famosos y la iglesia, yo sé que tú escogerías allá, pero es porque no has nacido. Pero ¿sabes por qué es mejor aquí? Porque aquí, aunque seamos imperfectos, Dios se agrada. Dios se agrada del esposo que dice: Señor, yo tuve unos malos pensamientos y he estado anidando infidelidades, pero hoy vengo en este día domingo a confesarlos. Y dice la Biblia: el que cubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará, ¿qué dice? Y Dios se agrada de esta reunión por eso. Porque aquí se ama al Señor y allá no se ama al Señor. ¿Comprendieron, hermanos? Unos 4 pelones van ahí, cuidado. Y se sentará para afinar y ofrecerán a Jehová ofrenda en justicia. ¿Cuál es la idea de este texto? Dios promete purificar a su pueblo. Dios promete purificar a su pueblo, quitar su pecado, su infidelidad, su corrupción, hasta que refleje el carácter de Cristo. Y la esposa ya anciana le dice al esposo anciano, cansados: amor, fíjate que tengo que ir a San Salvador, se me olvidó. Yo fui, pero tengo que hacer otro trámite. Y tengo que ir ahora, fíjate. Y ese esposo por momentos piensa en la carne, pero luego se acuerda que uno de los propósitos para los cuales Dios creó el matrimonio es para reflejar a Cristo. ¿Para qué, hermano? Y lleno del Espíritu le dice: amor, vamos. Cuando tú quieras, vamos. Si tú quieres, vamos ahora o vamos mañana. Vamos, amor, yo estoy para servirte a ti. Ese es reflejar el carácter. Porque es un hombre que se ha limpiado de su machismo, de su egoísmo, de su comodidad. Ese hombre vive para servir a Dios, para ser fiel a Dios y para ser fieles a los demás. Hermanos, ¿cuáles son las evidencias bíblicas de la infidelidad del pueblo de Israel en Malaquías? ¿Cuáles son las evidencias bíblicas? Mire, por favor. Versículo 10. Nos portamos deslealmente el uno contra el otro. Versículo 11. Prevaricó Judá. Versículo 14. Habéis sido desleales. 16. No seáis desleales. Había una persistencia en el pueblo de Israel, una persistencia en la traición, en la dureza del corazón. El pueblo era infiel en todas las áreas, entre ellos con Dios y en sus hogares. Su problema no era su conducta, era el corazón. ¿Cuál era el problema del pueblo de Israel, hermano? La conducta y el corazón. El corazón.
Así como el pueblo de Malaquías no podía purificarse por sí mismo, nosotros tampoco podemos ser fieles por nuestra fuerza. Por eso, en mi mensaje, en mi objetivo, yo me proponía convencerles a ustedes, no sé si lo estoy logrando, de que solo cuando hay verdadero nuevo nacimiento, temor para ser fieles a Dios, entonces va a haber temor santo para ser fieles a Dios y a nuestro prójimo. Y quiero dar algunas aplicaciones, hermanos. Y una de las primeras aplicaciones es, yo quiero que me escuche, por favor, quiero ser bien específico. No voy a mencionar nombres tan específicos. Queridos matrimonios, ¿me están oyendo, queridos? Todos los que están matrimoniados, estamos matrimoniados, yo incluyo. Querido joven, hay jóvenes aquí. Querida jovencita, óiganme. ¿Tú ya experimentaste el nuevo nacimiento verdadero en tu corazón, con poder para vencer la maldad nata que hay en tu interior? ¿Ya experimentaste tú el nuevo nacimiento, el poder de Dios para poder vencer esa inclinación nata a pecar? No, yo voy a la iglesia, hermano, siempre. No, yo no te digo que estés yendo a la iglesia siempre. Mi tío es creyente, yo no te digo eso. Tú no vas a ser salvo por tu tío, ni por venir a la iglesia. Te estoy hablando de lo esencial del evangelio. O lo que tú tienes es una religión superficial basada en el esfuerzo humano. Lo que tú tienes es una religión basada en el esfuerzo humano, incapaz de transformar y ser fiel a Dios y a los demás. Como uno tiene la experiencia con los hijos, ¿verdad? Uno se da cuenta cuando los hijos han nacido de nuevo y cuando no. Pero hermano, cuando el nuevo nacimiento es real, no le esconden nada a uno. No le esconden nada. No son perfectos, pero no le esconden nada. Querido, ora para que suceda ese milagro. Te lo digo de todo corazón. Porque el cielo no va a ser lleno de religiosos. El cielo va a ser lleno de redimidos. ¿Se oyó eso? Los redimidos. Los que han sido comprados. Los que han puesto su confianza de verdad en Jesucristo. Ora para que suceda ese milagro. Ora para que suceda ese milagro. Por eso estás tú hoy acá. Jeremías 32:40 dice, y pondré mi temor en ellos. Cuando eso suceda, dice, va a haber un temor, no miedo al infierno, no miedo al castigo, un temor reverente a lo que Dios dice y no dice. Hay un temor de no pecar adrede. Yo me acuerdo, yo sabía que el Señor había nacido de nuevo. Y yo dije, no, con una mundana no me caso. Una mundana no me caso. Porque los mandamientos habían sido puestos dentro de mi corazón. No solo eran intelectuales, había un amor, un deseo de honrar a Dios por puro amor. Porque el nuevo corazón me había sido dado. Ora, querido, para que suceda ese milagro. Y pondré mi temor en ellos para que no se aparten de mí. Esto no es perfección, porque yo a veces me aparto.
y me vuelvo. Yo a veces peco y me vuelvo. El versículo no habla de perfección, habla de crecimiento. Querido hermano, el texto dice: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis infieles. Así dice el texto, hermanos. Es decir que la infidelidad nace en el interior del corazón. ¿Dónde nace la infidelidad, hermanos? En el interior del corazón. ¿Tienes una relación real con Jesucristo, querido? ¿Tienes una relación con su palabra? ¿Tienes una relación con su poder para que te guarde de la tentación interna? ¿Te sacias todas las mañanas con la palabra de Dios, conforme el Salmo 90:14, que dice: sáciame de mañana con tu misericordia? Quiero estar bien comidito, Señor, para cuando aparezcan esas cosas que no sacian y me digan hi, yo les voy a decir bye. ¿Te sacias por las mañanas por medio de la palabra y de su espíritu? Hoy es un buen día para examinar y orar, porque así lo dice Zacarías 1:9. Orad por el favor de Dios para que tenga misericordia, dice. Hermanos, que tenemos familia, que tenemos hijos, o que vamos a tener, en el caso de los jóvenes, que Dios nos dé sabiduría de lo alto. ¿Sabiduría de dónde? Para ser entendidos y entender el propósito del matrimonio y de la descendencia. O sea, no para llevar a cabo nuestros matrimonios sentimentalmente, sino ser entendidos el por qué nos vamos a casar, el por qué te vas a casar. Es que es bonita, excelente, que no podemos dejar de decir eso. Pero un día tu esposa no va a ser bonita, tu belleza externa se va a ir, tu cintura se va a ir, todo lo que se admira de una mujer bonita se va a ir. Un día ella no va a poder ni asearse. Si tu fundamento era ese, perdiste. Que Dios nos dé entendimiento. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Y es la descendencia para Dios. ¿Descendencia para quién? Si no, no te casas. Que Dios nos dé entendimiento de lo que significa que en el matrimonio y en el tener hijos hay propósito espiritual y no solo natural, no solo natural. No te unas sentimentalmente a alguien, únete bíblicamente. ¿Es nacida o no es nacida? No me caso. ¿Es nacido él o no es nacido? No me caso. Yo le dije a una familiar mía, yo lo único que te digo, Leo, con todo respeto, es que si no es nacido, no te cases, Leo. Vas a tener un hombre bueno, pero muerto para Dios toda la vida. No te cases. Una mujer dijo una vez: si Dios no me provee, no me caso. Qué convicciones más fuertes, modelos. El que se casa en yugo desigual no tiene entendimiento. ¿Para qué nos da Dios descendencia? El propósito mío con este mensaje era convencerle a usted
de que solo cuando hay un verdadero nuevo nacimiento podemos ser fieles a Dios y a los demás. Y eso nos da esperanza, porque no habla de perfección, habla de Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria. Yo traté de, no es con el esfuerzo humano, no es échale ganas, no, confiando en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y inclinemos el rostro mientras pasa para cantar un himno, porque Él, para lograr darnos un corazón, Él fue herido. Señor, gracias. Señor, muchas gracias. Querida persona que no tienes al Señor, que no ha nacido, ora al Señor, por favor. Ora, no le digas, ayúdame en mis problemas, no, ayúdame en mi principal problema. Tengo un corazón duro, inclinado a la maldad. He tratado la manera de cambiarlo y no he podido. Ven a mí por lo que tú hiciste, Jesús. Nace dentro de mí. Lléname con tu espíritu. Abre mis ojos al Evangelio, para que no pese más la vanidad, lo material, lo temporal, sino Cristo sea apreciado, sea obedecido, sea conocido primero, sea amado y sea obedecido. Ora al Señor, querido, no te quedes sin orar, no te quedes en tu vida religiosa.